¿Qué viene para América Central durante el año 2024? ¿Qué viene para América Central durante el año 2024? Bienvenidos a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy estamos con las predicciones para América Central. En esta oportunidad he escogido a 5 países. Vamos a comenzar por Cuba, ¿sí? Te invito a suscribirte a este canal. La suscripción es totalmente gratis. Clica la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Si veamos qué es lo que viene aquí para Cuba. Yo siento un giro positivo para Cuba, un cambio lento pero seguro. Siento una luz de esperanza para Cuba. ¿Sí? Déjenme decirles que ahora acaba de morir la hermana, creo que menor, de los Castro. Ella es como que va a jalarle la energía para que algo pase también con su hermano que es, ya saben cómo, es malo, ha sido un dictador por muchos años. Sí. Siento eso, veo aquí algo que sucede, siento el luto de Raúl Castro, sino que no habla mucho de su salud y que van a estar comentándolo, es para que las personas salgan a la calle si se empieza a decir algún tipo de noticia de esto. La energía, ¿vieron cómo está? Justo en México y ahora aquí en Cuba es como que siento energía de luto. Sí, siento esa energía. A ver, veamos qué viene aquí para Cuba. Sí, está muy delicado de salud el presidente actual, perdón, el líder, el que está detrás manejando todo como está actualmente Cuba. Siento esa energía. Sí, veo un luto. Él es quien fallece prontamente en 2024. Siento la energía. Díaz Canel, que es el actual, el que está dirigiendo ahora Cuba, es como que todo se le va a escapar de las manos. En este momento hay sí un régimen muy extremista en Cuba, pero esta persona no va a saber cómo manejar luego de que se quede sin a quien obedece el qué hacer con el gobierno. Y sí, eso que han escuchado, yo les dije a comienzo de este año, veo que hay espías entre Estados Unidos, Cuba y se cumplió. Ahora recién han descubierto a un diplomático que tenía 40 años de espionaje. Miren lo que viene aquí. Viene aquí, va a continuar esa energía de espionaje, pero siento que también aquí es entre China y Estados Unidos, ¿sí? Siento esa energía. Cuba, me sale esta carta, no me gusta, viene problemas, viene un tipo de estallido aquí. Y esto sí voy a comentarles. Viene una mujer pisando fuerte en Cuba, próximamente puede ser que esta mujer sea presidenta de Cuba. Próximamente, una vez que haya todo esto de estallido que veo en Cuba, un tipo de buena revolución sería. Miren, wow. Viene aquí un cambio, pero un cambio lento. Viene también aquí, veo lamentablemente que va a tener que haber luto porque un cambio siempre necesita un poco de desorden. Viene un cambio aquí para Cuba, pero que va a ir lentamente. Es como que si Díaz Canel no va a querer salir del poder, pero se le va a complicar tanto que las mismas personas van a hacer justicia popular. Aquí es como que lo van a echar. Siento que no va más. Pero ese cambio más notorio lo veo hacia 2025, ¿ves? Veo conflicto, veo como que muchos militares en las calles de Cuba, algo va a suceder, algo fuerte. Viene sí, aún todavía la crisis no va a estar superada del todo, Dios mío. La energía está terrible mundialmente, porque en Cuba, bueno, veo un cambio más fuerte hacia 2025, pero este año es como que va a empezar la lucha en Cuba, por así decirlo, van a empezar a salir a las calles, veo movimiento, veo aquí a una mujer quien va a ser líder de este cambio, ¿sí? En Cuba. Cuidado en Cuba también con enfermedades que tengan que ver con esto también. Vienen aquí temas de salud.
Veo el mar que se sale también en Cuba, mucho movimiento. Me preocupa aquí un accidente en el mar, cerca a Cuba o en Cuba. Siento un barco extraviado o algo así, mucho cuidado. Sí, porque siento luto, salen muchas cartas de luto. Y veo incendios en las calles, veo aquí protestas, ¿sí? Les va a costar salir de lo que ha pasado con anterioridad, pero viene aquí un resurgimiento lento de Cuba, ¿sí? Es como que sí, muchos ya están perdiendo la esperanza, pero viene aquí un resurgimiento, algo sucede. Veamos las cartas que le salen a Díaz Canel si se va, porque veo aquí un corte, veo que muchas de las personas actualmente gobernando en Cuba se van, desaparecen, porque aquí va a haber una problemática. Sí, se van. Díaz Canel se retira. Veo un resurgir de Cuba. Lamento decirles que aún este año la economía va a estar inestable por la situación mundial también. Veo una traición hacia Díaz Canel, lo echan del poder o algo así es lo que siento. Como les digo, siento un carácter muy débil de este personaje. Si los que lo están manipulando por detrás no es nada esta persona, este señor. Y es como que veo un reemplazo. Una mujer aquí acercándose al poder. Veo un alejamiento. Aquí algo va a suceder, un estallido fuerte en Cuba. Claro, va a costar, es como que también siento aquí de estos de los que venden sustancias ilícitas también imperando en Cuba, algo sucede aquí. Va a haber como que mucho caos, pero el caos es para que venga algo bueno ya hacia 2025. Pero lo que sí veo es el luto de este personaje del último de los Castro que queda vivo aún, parte al más allá, veo un luto que tiene que ver con alguien importante. Y bueno, a Díaz Canel le veo con problemas de justicia. Aquí va a suceder unas situaciones y varios van a caer en esa energía con problemas legales y fuertes. Mucho cuidado aquí en Cuba. Siento la energía de huracanes, ¿sí? Como dos o tres, hay que tener mucho cuidado en Cuba. Veo fuertes lluvias, eso sí, veo un movimiento sísmico aquí, pero no tan fuerte. Sí, eso es lo que viene para Cuba. Cuidado con incendios forestales también. Y el calor extremo a más de casi 50 grados. República Dominicana. ¿Qué viene para República Dominicana? Su actual presidente es Luis Abinader. Eh, veamos qué viene para República Dominicana. Hay elecciones creo que en mayo. Veamos qué es lo que va a suceder para República Dominicana. Que viene también, no solo en política, sino que en cuanto a desastres naturales, por ahí sí sale algo más. Al igual que ya dije en México, para quienes hayan visto la lectura para América del Norte, siento aquí, claro, es como que México tiene un poco la energía de Perú y aquí en este caso hay que tener mucho cuidado porque siento aquí para República Dominicana que tienen un poco la energía de Argentina, ya saben cómo ha ido las elecciones de Argentina. Siento que este señor, el actual presidente, está llevando bien al país, pero aquí hay alguien detrás que quiere tumbarle los votos, echarle abajo del poder. Si hay alguien como que quiere hacer un juego sucio aquí. A ver, veamos qué viene. Sí, miren, en cuanto a economía, va a mejorarlo aún más este señor, este actual presidente. Veo a República Dominicana creciendo económicamente en agricultura, en minería, en lo que haya, pero siento surgiendo aquí a República Dominicana. Pero aquí hay que tener cuidado con Haití, me dicen mis cartas. Veo aquí como que mucho enfrentamiento en la frontera entre Haití y República Dominicana. Siento como que enfrentamiento incluso hasta podría decir militar. Algo va a suceder aquí. Un intento de hacer un enfrentamiento militar. Es por un tema de recursos. Siento aquí. Hay algo. ¿Sí?
Veo aquí también, viene aquí un cambio, viene un cambio. Eh, Miren, Luis Abinader lo va a tener un poco complicada si quiere volver a ganar. Siento aquí a alguien que le quiere tumbar los votos, pero finalmente él vuelve a ganar. Siento la energía de que él va a poder luego asumir nuevamente. Algo falla aquí, es que siento aquí a alguien con la energía. Voy a hacer una comparación. Alguien que tiene la energía de Massa, uno de los candidatos, que quiere hacer trampa y como que es el rival de Abinader. Y aquí, bueno, Abinader que tiene pues la energía de Milei, por así decirlo. Pero siento aquí que va a haber crecimiento en República Dominicana, sí, pero siento que aquí deben de tener mucho cuidado con Haití, ¿sí? Que es como que veo que también los migrantes haitianos, los haitianos van a querer un poco como que ingresar a golpe a República Dominicana, debe de haber control ahí en las fronteras. En eso va a estar la situación de República Dominicana. Porque hay algunos, claro, que van a trabajar, pero hay otros como que van a delinquir. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Veamos si Luis Abinader gana las elecciones. Voy a echarle las cartas. Cayó una carta. Pero bueno, vamos a continuar con estas cartas. No te digo, hay un intento de que Abinader no gane las elecciones. Aquí hay alguien que quiere realizarle algo en contra de él. Veo un atentado contra un político, pero que es del gobierno, no es Luis Abinader, sino que alguien del gobierno. ¿Sí? Y esto va a ser como que un aviso de que, por eso les digo, entre Haití y República Dominicana aquí algo puede suceder. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Por más que intenten aquí hacer trampa o cualquier cosa, yo veo a, sí, vuelve a ganar Luis Abinader. Miren esta carta me salió para Pedro Sánchez, para el presidente actual de Paraguay. Yo veo que asume el poder y aquí acompañado de dos hombres, que son su mano derecha de Abinader. Por más que quiera ver aquí un intento de tumbarle los votos, de echarlo del poder a Luis Abinader, yo veo que él continúa, va a ser reelegido, porque siento que en cuanto a economía ha hecho bien las cosas y va a seguir mejorando en este aspecto. Lo que sí, y esto sí puede ser que ya se escape de las manos, porque es como que de repente los haitianos van a provocar algo en la frontera, ¿sí? Y es como que aquí siento un poco de personas que ya tienen como que historial delincuencial, por así decirlo, que por ahí se estén infiltrando sin que se den cuenta que como que va a tener que poner un poco más de mano dura. Le falta sí un poco en cuanto a seguridad ciudadana, eso sí siento, pero es que no todos son también Nayib Bukele para hacer esa parte y eso sí requiere como que incluso involucrarse en problemas, si no miren a Nayib Bukele que le acusan también de delito contra los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, aquí siento un poco de enfrentamiento, en sí no me gusta un poco aquí la energía que viene, es como que, claro, va a continuar Abinader con muchos problemas porque veo en cuanto a la frontera, ¿sí? Me habla de aquí de la frontera entre República Dominicana y Haití. Siento aquí un fuerte sismo, un terremoto que va a sacudir República Dominicana, que va a costar también construir nuevamente esas casas, porque siento casas que se van a desplomar, de un terremoto para República Dominicana en este año 2024. Mucho cuidado, ¿sí? Siento un terremoto de casi magnitud 7, 6.7, ¿sí? En República Dominicana. Y veo aquí, va a continuar esto de huracanes, ciclones, mucha agua, vientos huracanados, ¿sí? Veo también muchos desastres naturales afectando a República Dominicana. El presidente se va a tener que enfrentar a lo que es desastres naturales y la seguridad ciudadana. En eso tiene que poner el ojo, como se dice. Porque en cuanto a economía yo veo que va bien. Van a intentar aquí echarlo del poder mediante los votos y tienen que tener cuidado con respecto a eso, pero yo veo que gana, ¿sí? Va a volver a ser presidente de República Dominicana. Pero cuidado con los enfrentamientos con Haití. Veo también migrantes no solo de Haití, de otros países, o puede ser que personas que se fueron, que se marcharon de República Dominicana, regresan al ver que hay buena economía. Siento esa energía. Continuamos aquí con Panamá. ¿Qué viene para Panamá? También elecciones en mayo, si no me equivoco, de 2024.
¿qué viene? ¿Cuál será la situación para Panamá durante el año 2024? Más adelante voy a realizarle una lectura a Panamá previa a las elecciones también. Pero aquí igualmente vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que viene para Panamá. ¿Qué viene en cuanto a economía, política, desastres naturales? Lo que quiera salir aquí en la lectura para Panamá. Hay elecciones, mucho cuidado. Siento que las encuestas está muy alto alguien que ya ha estado en el poder y que tiene acusaciones. Es como que aquí hay que informarse bien. Siento como que hay desinformación o no se están informando bien. Mucho cuidado a quien elijan como presidente. Nuevo presidente de Panamá va a dar de qué hablar. Y no por sus buenas acciones, sino todo lo contrario, toda su deshonestidad. Es como que si quisiera salvarse y por medio de las elecciones, es como que se va a salvar esta persona. Es como si estuvieran indultando a alguien de algo que ha cometido, ¿sí? Deben de tener demasiado cuidado. En Panamá, energía también de espías, nuevamente siento esto. En Cuba también he visto esto. En México siento la misma energía, ¿sí? Mucho cuidado con enfermedades en Panamá, también, a las vías respiratorias y otras infecciones que van a salir también. Siento aquí también infecciones como que al estómago por el agua contaminada. Hay que tener mucho cuidado en Panamá. Miles de familias se van a sentir traicionadas luego de estas elecciones. Mucho cuidado a quién voten. Siento aquí nada de transparencia en esas elecciones. Robo de votos. Se van a arrepentir luego de haber elegido a esta persona. Es lo que siento. Va a llevar a la economía actual de Panamá a la ruina esta persona por tanta inestabilidad que se va a vivir. Es lo que veo aquí. Panamá no pinta bien. A lo que viene, no. Vienen aquí más personas saliendo, no sé cómo le dicen en Panamá, no sé si es Congreso, Cámara de Diputados, no sé cómo le dicen, pero bueno, personas del gobierno. En Panamá es como que van a ir saliendo, veo muchos pactos que se rompen, veo muchos problemas que va a tener Panamá con otros países en cuanto a acuerdos económicos, va a tener problemas en lo que es exportación, importación, esas cosas que tienen que ver con negocios internacionales. Mucho cuidado. Y veo aquí como que pactos se rompen. Es que va a haber demasiada inestabilidad aquí luego de las elecciones. Y para que no lo echen a este presidente es como que va a empezar a repartir dinero, es la clásica que reparte dinero y luego la economía del país estancada. Como les digo, van a tener para escoger, pero no sé por qué quieren aquí volver al pasado. Aquí siento como que alguien del pasado que es quien va a ganar. Este señor que salga, igualmente lo van a sacar, va a ser traicionado. Veo aquí otro hombre junto con otro hombre que traicionan a esta persona. Este presidente que salga en Panamá ahora en mayo no va a durar mucho. Viene aquí muchos problemas legales para este presidente que salga, que es una persona que ya ha tenido, sí, es el señor Martinelli, que veo que nuevamente gana, pero sumado a los problemas que ya tiene, una vez que salga electo vienen más problemas todavía para él. Es como que como se diría, va a acabar su propia tumba en lo político. Siento esa energía. Y aquí muchas personas marchándose de Panamá, qué triste, porque Panamá es como que para que estés prosperando, estaba a punto de ir hacia arriba, hasta que, bueno, aquí yo le veo problemas a Panamá con varios países, uno de ellos es Canadá, le veo problemas con Canadá, con Estados Unidos, sí, con esos países les veo problemas aquí a Panamá. Veamos qué le sale el señor Martinelli aquí con las cartas, porque siento que él va a ser el ganador de las elecciones. Nuevamente ya escogen mal, no sé por qué. En cuanto a desastres naturales en Panamá, tengan mucho cuidado con oleaje. Veo grietas en Panamá. Aquí está la carta de las grietas. Se abre el suelo. De la noche a la mañana es como que en Islandia va a suceder algo como en Islandia, pero en Panamá se van a ver grietas. Sismos pequeños que van a ser grietas y casas que puede ser que quedan inhabitables, ojalá que no, pero siento esa energía. Y aquí a cuidarse mucho, familias enteras, sobre todo niños, personas mayores en cuanto a enfermedades, si algo implantado me marca aquí, y la economía, no va a haber trabajo, va a estar muy difícil la situación. Este señor que quiere entrar, el señor Martinelli, quiere entrar pero a realizar un saqueo, su último saqueo, quiere asegurarse, es lo que veo aquí, sí, él gana. 4 de bastos, lo veo sentado, gobernando.
a este señor, pero por poco tiempo. Como les digo, aquí le van a traicionar. Aquí sale nuevamente el rey de espadas, alguien como que haciendo justicia. Este señor no va a durar mucho, Martinelli. Se va, se marcha. Puede ser hasta que haya un intento de fuga. Sí. No debería ganar, gana robando votos. Eso es lo que veo. Claro, va a tener su gente, pero también es como que aprovecha más de lo debido y va a hacer trampa. Pero no le va a durar mucho, le van a traicionar. Le veo con cargos aquí fuertes. De los otros candidatos sí no hablo mucho porque no sé mucho quiénes son. Creo que hay otros, Torrijo, Rowe, que creo que están altos en las encuestas, pero este señor es como que sobresale. Pero a ver, vamos a echarle las cartas a esos dos que veo que sí me han preguntado. También que le eche las cartas a estos dos personajes más. A ver, si Torrijo y Rowe van a intentar dar la pelea hacia contra Martinelli. A ver, veamos. Pero sí veo Panamá en mucha inestabilidad. Lamentablemente, mucha gente marchándose de Panamá. Es, mira, están saliendo ya cartas para el, mira, sí va a tener una dura contienda, pero ¿qué pasa? Es que este señor Martinelli es como que va a hacer trampa. Aquí pudiera ganar Torrijo también, como que va a estar compitiendo contra Martinelli, pero a la final gana Martinelli, es lo que siento. O sea, prácticamente ustedes le van a indultar a Martinelli, le van a sacar en libertad porque tenía ya acusaciones. Justo en las predicciones pasadas, sí, leía Panamá y salía que este señor se iba preso. Lo han condenado, pero ahora no sé cómo serán las leyes en Panamá, que este señor nuevamente ha vuelto a entrar. Hablando de desastres naturales, también veo aquí que se sale el mar en Panamá. Mucho cuidado a las casas ribereñas, es decir, que están cerca de las riberas de los ríos, del mar también, sí. Y bueno, aquí me está saliendo más que el señor que le puede dar la pelea a Torrico, pero igual se queda atrás, le traiciona, le roban los votos, ¿sí? Eh, Martinelli no va a durar mucho. Veo que ya se van a presentar problemas. Los 3 últimos meses del año 2024 se van a presentar problemas contra Martinelli. Y ya en 2025 veo un cambio tal vez de presidente. Aquí algo sucede, pero ese señor no lo veo mucho tiempo en Panamá. Va a llevar un desastre en la economía que las mismas personas se van a levantar. Lo que siento aquí es más fuerte a Torrijo, que es como que va a intentar, pero es traicionado también. Y Martinelli gana. O sea, aquí me sale que podría ganar Torrijo, pero no va a poder porque aquí siento como que este señor Martinelli está escudado, siento una energía como para que gane ese señor, pero no limpiamente. Sí, y el otro señor, pues ni hablar, no lo veo ni superando el 20%, Rowe, y los demás ya se imaginarán. Es el de energía que veo para Panamá, mucha, demasiada inestabilidad, personas marchándose del país, eso es lo que viene. Guatemala, veamos qué viene para Guatemala. Hay un intento de golpe de Estado, eso es lo que quieren hacer. Siento una mujer que está detrás de ese golpe de Estado, una mujer que ha sido candidata para la presidencia, siento esa energía. Y bueno, es como que también tomó por sorpresa que Bernardo Arevalo resulte ganador. Veamos qué viene para Guatemala. Lo que sí, lamentablemente el Quetzal estaba muy bien posicionado y con toda la inestabilidad política que se está viviendo en Guatemala es como que se vino abajo la moneda, igual como en Perú, por poner una pequeña comparación. Veamos qué viene para Guatemala durante el año 2024 y si sale energía de desastres naturales también, economía, política, todo lo que me quieran informar mis cartas. Siento algo con gripe que viene para, sí, puede ser variantes de COVID o nuevas enfermedades respiratorias, tienen que estar al tanto. Quieren tumbar a Bernardo Arevalo, es lo que sale aquí en las cartas. Quieren echar abajo, veo a alguien nuevo que ingresa, algo sucede aquí. Se descubren, salen cosas aquí a la luz, es lo que veo. Van a haber marchas, una situación de conflicto en Guatemala, el gobierno está en desorganización total. Yo veo que este señor sale, se va. Bernardo Arevalo se va. Hay cosas ocultas también. Se va a cuestionar mucho la forma en la que ha ganado. Se van a sacar incluso pruebas, puede ser cosas escritas. Sí, este señor no va más. En este año sale del poder, en el año 2024. Veo aquí un cambio, un nuevo inicio. Al parecer, sí, van a colocar a otra persona. Pero también no es de fiar esta persona.
que es una persona también instaurada, algo que ya ha sido programado, por así decirlo. Veo una situación de desesperanza en Guatemala y aquí van a tener que tener paciencia. Veo que la economía va a estar ahí, pero es como que la situación política, los enfrentamientos dentro de las personas que gobiernan, pues es como que va a causar mucha inestabilidad, pero la economía va a estar ahí. Sí, la economía va a estar ahí presente, van a tener que ver la forma, la manera en cómo salir adelante. Viene un cambio lento para Guatemala. Aquí vienen problemas, hasta cárcel, puede ser que vaya a la cárcel Bernardo Arevalo, pero va a tener problemas. Como se dice, Bernardo Arevalo va a estar con la soga al cuello, no va a saber cómo solucionar su problema. Veo aquí algo que viene para él. Va a ser traicionado aquí. Lamentablemente veo personas marchándose de Guatemala. Hacia fines del 2024 veo mucha inestabilidad, veo que se rompen pactos comerciales también, es como que va a estar bloqueado de hacer negociaciones Guatemala. Aquí alguien, no me gusta mucho su energía porque siento que es alguien que es impuesto, alguien colocado. Siento una energía como que, no sé, se quiere apoderar de algo esta persona. Y bueno, se ha caído la carta, luego lo recojo. Miren, vienen cambios nada favorables para Guatemala. Esa es la energía que se visualiza acá. Y aquí, si tenían acuerdos comerciales, aquí se rompen. De una situación de desastre aquí para Guatemala. Militares en las calles. Hacia el mes 7 es como que va a suceder algo más fuerte. Mes 7, julio, más o menos. Entre abril y julio, estén atentos con la situación, las cosas que van a suceder en Guatemala. Viene aquí alguien, se levanta, alguien asume el cargo aquí, pero no va a hacer nada al respecto. Vamos a ver qué le viene aquí a Bernardo Arevalo con estas cartas, con la baraja española. Porque la verdad es que veo aquí una situación muy difícil en cuanto a trabajo, economía. Y lo siento. Viene, viene algo con gripe, pero algo muy fuerte. Siento varias cosas así que tienen que ver con gripe, con vías respiratorias. Mucho cuidado en Guatemala. Sí, y viene aquí como que muchos hospitales llenos. Veo niños con vómitos. Algo va a suceder, algo como una epidemia en Guatemala y en parte de Centroamérica. Eh, Aquí también para Guatemala, bueno, ya les dije, veo migración, es decir, que se marchan a otros países lamentablemente por la inestabilidad. Eh, en cuanto a situación de clima, desastres naturales, mucho cuidado con un ciclón o huracán. Veo aquí una situación que puede dejar, primero veo un ciclón y un huracán, ¿sí? Puede dejar heridos, mucho cuidado. Y veo un sismo fuerte, pero no va a ser un terremoto, pero más me preocupa la situación en cuanto a los vientos huracanados, los sismos, pero los sismos pequeños, más aquí los huracanes, mucho cuidado con los vientos fuertes, ¿sí? En Guatemala. Yo veo aquí ese señor Bernardo Arevalo, alguien ocupa su lugar, es como que las personas también de Guatemala no lo quisieran, veo personas saliendo a las calles para echarlo también del poder. 7 de copas, 6 de copas. No, aquí hay varias personas en su contra. Este señor no continúa. Veo aquí que sí se llega a dar un golpe de Estado. Alguien se interpone, alguien que va a ser puesto. Sí, eso es lo que veo para Guatemala. Guatemala, mucho cuidado con la caída de una avioneta o la caída de un avión. En Guatemala o cerca de Guatemala, pero veo aquí algo que cae estrepitosamente. El Salvador, ¿qué viene para El Salvador en el año 2024? Veamos la energía que viene para El Salvador. Hay elecciones también, creo que son en febrero o también en mayo, no lo sé, pero vienen elecciones. Y bueno, Nayib Bukele lidera las encuestas. De los otros candidatos no sé quiénes son, la verdad desconozco quiénes son, pero yo siento que este señor, como ya les había dicho anteriormente, hace meses atrás, yo lo veo saliendo reelegido. Veo reelección de Nayib Bukele, pero sigo diciendo, no me gusta tanto su energía. Él busca, siento que busca perpetuarse en el poder. Veamos qué viene para El Salvador, cómo va a estar en economía también, porque eso también preocupa.
Dios mío, aquí viene una caída del Bitcoin. Si no se ha dado es porque por gracia divina no se ha dado nada de mala economía, pero aquí es como que la situación mundial va a estar terrible y aquí va a afectar a El Salvador porque manejan esta moneda del Bitcoin. Y aquí es como que Nayib Bukele no va a saber ni qué hacer. Ve un cambio otra vez de moneda tal vez para El Salvador. No es tan transparente el señor Bukele. Algo está haciendo por detrás. Tiene que ver con dinero. Siento esa energía. Eso es lo que no se muestra mucho lo que están haciendo. Creo que ahora último han mejorado un poco la arquitectura, que sí está bueno eso. Y también, bueno, ya no hay tanta delincuencia, pero algo está haciendo por detrás. Sientes energía. Él busca perpetuarse. Sí, mira, es una persona, aunque no lo parezca, que le gusta el dinero, le gusta el poder, pero de una forma un poco, a ver cómo comparar, un poco más suave que Maduro. Siento esa energía, que claro, no es una persona que está así loco como Maduro, que deja sin comer a todos, no, pero siento aquí la energía de que le gusta el dinero a Nayib Bukele. Aquí siento, hay una mujer que va a hablar en contra de Nayib Bukele. Nuevamente aquí alguien queriendo sacar pruebas a la luz. Yo veo que Nayib Bukele va a ganar, pero al siguiente periodo de presidente, mire, le vienen problemas, acusaciones más severas para Nayib Bukele y para las personas que están a su alrededor gobernando. Sí, mucho cuidado, señor Nayib Bukele, con un atentado mientras esté movilizando. Puede ser esto en un coche, hasta en un avión. Mucho cuidado, un atentado o en su propio domicilio. Siendo aquí que le quieren realizar algo. Veo por la parte económica, viene lo complicado entre mitad de 2024 hacia 2025. Veo inestabilidad económica en El Salvador. El Bitcoin es como que un día está alto, al día siguiente se desploma y en esa situación va a estar. Aquí veo que hay alguien que le quiere tender una trampa. Es esta mujer y hay alguien más también. Aquí veo tres personas como que quieren hacer caer a Nayib Bukele y sacando pruebas contundentes. Mucho cuidado que tiene enemigos. De repente hay alguno que cree que son sus amigos, pero en realidad es como que le están tendiendo por aquí alguna trampa. Mucho cuidado. Veo aquí algo que tiene que ver con... Siento energía de luto en El Salvador. Es respecto a enfermedad. Miren, cuídense de gripes, de infecciones que tienen que ver con la gripe. Cuiden las vías respiratorias. Miren, yo lo que siento aquí veo aquí a personas, sobre todo personas de la tercera edad, lamentablemente en camillas de hospital y severamente mal. Es lo que veo. Es como que esto va a venir de un momento a otro, se va a dar tan rápido que va a faltar incluso médicos para atender. Veo aquí, sí, personas con mascarillas. Y esa es una energía, es como para protegerse, no va a ser algo obligatorio, pero como para protegerse nuevamente, algunas personas vuelven a las mascarillas, no todos. Mira, aquí algo Nayib Bukele está pactando que tiene que ver con un cambio de moneda. Por eso es que también se desploma el Bitcoin. Yo no sé si esta persona, este presidente, va a pactar o con los de los BRICS o los de la OTAN. Siento aquí una energía como que está buscando hacer negociaciones con uno de los dos. Porque siento que el Bitcoin no va a ir más. Viene aquí un cambio de moneda para El Salvador. Siento negociaciones aquí. Eh, Al parecer es con el otro grupo, con OTAN, parece. Pero siento una energía aquí de cambio. No te digo aquí para Nayib Bukele hay dos personas. Aquí me muestran claro a un hombre y una mujer. Como que están tramando algo para hacerlo caer. Pero no veo caída, más bien debe de cuidarse de un atentado. ¿Sí? En cuanto a economía, va a seguir creciendo, pero aquí preocupa la moneda porque la caída es inminente. Veamos para que me confirmen estas cartas que Nayib Bukele va a ganar, porque yo veo aquí que gana. Veamos qué viene aquí para Nayib Bukele. En cuanto a desastres naturales, cuidado con oleaje. Oleaje, los vientos huracanados. Terremotos, no siento un terremoto para El Salvador, pero sí sismos que siempre se dan.
También veo aquí las grietas y que se sale el mar en El Salvador. Esta es una energía mundial, que ya lo he venido diciendo en las predicciones de los terremotos. Ahí pueden buscarlo. Siento también como, esto es raro, como que nieve cayendo en El Salvador y en algunos países de Centroamérica. Nayib Bukele sí o sí va a cambiar la moneda. Veo aquí que cambia la moneda. Llega aquí a un pacto. Sí, sí lo veo nuevamente siendo presidente, va a estar ahí, pero aquí me sale como que estas elecciones ya parecen las elecciones que se viven en Rusia, que Putin se autoelige. Esa es la energía que veo aquí, que se siente aquí con las cartas. Pareciera como que este señor se autorreelige, siendo esa energía, como la energía de Putin. Lo que sí sea que cambie con la OTAN o con los BRICS, pero veo un cambio de moneda aquí para El Salvador. Y mucho cuidado que Nayib Bukele lo que está buscando es perpetuarse. Siento como que si estuviera imitando un poco la forma de gobernar de Vladimir Putin. Siento esa energía. Pero lo cierto sí es que está aquí violando derechos humanos. Y eso va a ser algo un poquito difícil de demostrar porque siento aquí que él es como que ya está perpetuado o ya se quiere perpetuar en el poder, el señor Nayib Bukele. Cuídense mucho de gripes, por favor, de enfermedades y también a sus mascotas. Veo aquí apagones también en El Salvador, en ciertas zonas, en las zonas más alejadas. Bien, esto es lo que viene para El Salvador y con esto hemos terminado las predicciones para Centroamérica para el año 2024. No olviden suscribirse, la suscripción es totalmente gratis. Clica la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones que vienen, ¿sí? Predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.